Con psicología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, muy fuerte, así es de que prepárense porque se necesita estómago. El día de hoy vamos a hablar sobre el suicidio, qué hacer ante él, una historia de vida. Bienvenidos a este programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. El día de hoy me acompaña un gran amigo, es una persona que, pasó por esta cuestión del suicidio. Como ya lo han visto en otros programas, hemos hablado sobre estas etapas de la ideación, planeación y la intención o la acción. Él pasó por la primera etapa y el día de hoy pues es una historia viva de qué es pasar por esas etapas y finalmente pues es un honor para mí presentarlo. Él es Jorge Olivares. Bienvenido. Hola. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Jorge Luis y el día de hoy vengo a relatar este aspecto de mi vida sobre la etapa en la que cursé hace no mucho tiempo. Es muy importante hablar sobre esto y sobre todo influir ese tipo de información para evitar algún tipo de problemas a terceros. Muchas gracias por la invitación y espero les sirva de algo este tipo de información. No, pues al contrario, mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por atreverte a compartir esta información, esta experiencia que es muy fuerte, es muy delicada, pero afortunadamente pues ya estamos del otro lado y justamente en este punto pues se recomienda compartir esa información en estos momentos sin saberlo. En muchas casas, en muchos hogares hay muchos niños, jóvenes que están pasando por esta situación y desafortunadamente no lo saben. Por eso es importante compartir esta información y además les vamos a dar recursos para que podamos salir de estos momentos tan difíciles. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta que también es difícil, es fuerte. ¿En qué momento o cuándo fue tu primer encuentro con esta idea del suicidio? Muy bien. Bueno, mi encuentro con este trastorno pasó hace no más de año y medio y fue justamente a raíz de un problema económico que sufría mi mamá en esos momentos. Yo sentía una gran soledad porque ella trataba de tapar ese tipo de errores que cometió y yo me sentía bastante frustrado, sobre todo porque no podía apoyar en algo así. Yo soy un estudiante y me costaba trabajo o cómo ver la manera para ayudarla. Fue entonces donde me reflejé con mis abuelos y pues en un momento me fui a vivir por allá con mis abuelos y fue donde empecé a aprender ese tipo de importancia que tenía el dinero en la vida de la sociedad. Y conforme eso fue pasando, me di cuenta que el dinero sí tiene una gran importancia, no más allá de algo material, sino también de algo emocional. Y me di cuenta que el riesgo que estaba corriendo mi mamá en esos momentos era bastante grande y no sabía cómo ayudarla. Entonces, mi abuelo, que en ese momento decía que yo era su hijo, pues me ayudó a llenar ese tipo de vacío que sentía por la soledad. Y fue ahí donde me sentía en una gran familia al estar con mi abuela y mi abuelo. A pesar de que teníamos igual problemas económicos, me sentía bastante bien estando a su lado de ellos. Y cuando ocurre su fallecimiento de mi abuelo fue bastante difícil para mí. Fue ahí donde empecé a sufrir de soledad, pero a un nivel mucho mayor, pues porque ya no estaba mi figura paterna. Entonces, pues me costó ahora el doble de trabajo poder superar este tipo de cuestiones, tanto el duelo como mis problemas personales, como los problemas familiares que tenía en casa. Entonces, cualquier tipo de cosa que me llegaba a pasar ya era bastante fuerte y cruel, donde mi mente empezó a sobrepensar ese tipo de cuestiones y el estrés con ello pues aumentaba. Llegó un momento en donde de tanto sobrepensar mis problemas, empecé a frustrarme demasiado, tenía pérdida de rendimiento en el día, mucho cansancio al despertar sobre todo y y aparte de este tipo de frustración, mi mente a cada rato tenía la misma sensación de que posiblemente me podía haber muerto en cualquier momento sin que haya pasado algo relevante. Y todo esto fue a causa de la soledad.
Ahí es donde empecé a tener mis primeros indicios sobre la ideología. Ok, muy bien. Pues justamente has tocado dos puntos que normalmente cuando se habla del tema del suicidio suelen ser muy frecuentes, ¿no? Tanto problemas económicos, que bueno, está la tasa de suicidio de 365 suicidios en el metro. O sea que si lo convertimos, prácticamente una persona al día se suicida en el metro. Y el 70% de esas personas lo hacen por problemas económicos. Justamente es un dato importante, un dato relevante, y la economía se le ha dado mucho desprestigio, ¿no? Ah, eso no es dinero, ah, el dinero, ¿no? Y eso nos ha hecho tener una relación tóxica con el dinero, ¿no? Y justamente tú llegaste a encontrar que es importante tener una buena relación con el dinero, ¿no? Al final de cuentas sí es importante, sí es algo valioso, no más allá de lo material, pero sí incluso en lo emocional, ¿no? Y también otro punto que también es muy común o muy frecuente en este tipo de casos es enfrentar la soledad, ¿no? Y muchas veces es de lo más difícil que se puede enfrentar en la vida, ¿no? El sentirse solo. Y es muy difícil estar solo a sentirse solo, ¿no? Cuando hay mucha gente que puede estar sola y no pasa absolutamente nada, pero hay gente que puede tener mucha gente a su alrededor y aún así sentirse sola, ¿no? ¿Por qué? Porque no compaginan, porque no tienen ninguna química con nadie, porque no hacen vínculos de calidad con nadie y viene esta sensación de soledad. ¿Tú afrontaste esos dos entonces? Claro, realmente la soledad sí en algunos casos es mala, pero en otros es bueno. En los medios de audiovisual, en las aplicaciones, se muestra de otra manera, como de aprovecha tu soledad o ese tipo de cosas, pero no se dan cuenta del contexto de la persona. Entonces, están asumiendo de manera general que tienen que disfrutar de la soledad. Lamentablemente, en este tipo de trastornos sentimentales, no se puede sobrellevar bien la soledad. Al contrario, esto es como un producto más de frustrarte cada día más y generar pensamientos que te lleven al final de la ideología a empezar con algo más desarrollado. Entonces, sí, fue muy difícil sobrepasar ese tipo de soledades, de soledad que viví, perdón, pero más allá de lo difícil, bastante duradero. Tienes que tener una resistencia bastante fuerte para poder sobrellevar esto. O sea que es una carrera más que de velocidad, de resistencia. Claro, Aguantar, totalmente. aguantar, aguantar. ¿Qué fue lo más duro o lo más difícil en este proceso que viviste? Pues lo más difícil fue la pérdida de mi rendimiento. En ese momento me encontraba estudiando para un examen bastante importante. Eh, También estos problemas de soledad que aumentaban día con día y sobre todo el estrés que me generaba el hecho de pensar ese tipo de cosas. Ya empezaba con problemas físicos, tanto problemas estomacales como problemas de mareo y todo ese tipo de cosas. También tenía problemas sociales, sobre todo. De por sí la pandemia fue bastante impactante, los problemas sociales ya eran mucho peor. Mis técnicas para socializar se fueron disminuyendo por completo, de tal manera que ya no sabía si estaba diciendo algo bueno o algo malo. Y eso fue lo que me dio lo más difícil que pasé en ese tipo de afrontamiento para el suicidio. Ok, vaya, muy interesante, ¿no? Duro, fuerte, pero creo que al final el hecho de que estés aquí, pues habla mucho de cómo lograste superar eso, que ahorita vamos a hablar justamente de eso. También entiendo que muchas veces cuando se está en estos procesos, pues se suele ver todo negativo, ¿no? Y a veces, aunque haya cosas positivas, es difícil asimilarlas o agradecerlas o sentirlas, ¿no? Como algo positivo. En tu caso, ¿cómo fue esta situación? Bueno, pues realmente fue totalmente negativo la mayoría de mi día. Todo esto fue absorbido totalmente. E incluso si llegaba a pensar algo positivo, era totalmente acabado en cuestión de minutos, tan solo con el hecho de sobrepensar. Pero en mi caso lo que me llevó a utilizar esta contra, a convertir algo a favor como motivación, fue totalmente los propósitos de mi vida y las metas que ya tenía aseguradas, que como tal era que el dinero no fuera una preocupación para mí. Y esto lo aprendí por mi abuelo y por mi familia en general. Y eso es lo que yo quería, evitar que el dinero fuera una preocupación y asimismo eso fue lo que me ayudó a salir. También el hecho de tener la autorregulación en mi respiración y sobre todo en el saber cómo relajarme. Y también algo que me ayudó demasiado fue el hecho de identificar mis emociones para poder liberarlas. Eso totalmente me ayudó en lo absoluto.
Ok, pues bueno, si lo escuchamos al final son recursos psicológicos, ¿no? Y esto es muy importante porque sí hay un camino. Existe, en este momento existen muchos jóvenes, niños, insisto, porque esto es algo muy preocupante, que están en esta línea, a lo mejor están en la ideación, a lo mejor ya están en la planeación o incluso ya lo han intentado, ya están en la acción y de pronto creen que no hay una salida. Pero la realidad es que sí la hay y bueno, aquí tenemos un caso vivo de este éxito, ¿no? De afrontar esta situación de manera exitosa y como lo dice él tal cual con sus propias palabras, pues usó recursos psicológicos, manejar la respiración, regular sus emociones, aprender a expresarlas, ponerse un propósito, muchas de las cosas que ya hemos platicado en este programa y que bueno, para cerrar el año con broche de oro, pues por eso estamos haciendo esta conjugación de todos ellos. Y algo también muy importante, ¿qué es lo que te ayudó? Dices que sí, efectivamente, todo el día era negativo, pasaba algo positivo, duraba unos pocos minutos y era absorbido por esta negatividad. ¿Qué hizo que reconvertieras esta negatividad o qué es lo que te impulsó a dejarla atrás? Pues sobre todo algo que nos dejó la pandemia fue la herramienta audiovisual en cualquier tipo de aplicación. Am, Después de que pasaba por esto, encontraba la manera en cómo enfocarme en algo que me hiciera pues bien en ese aspecto y empecé a encontrar cosas audiovisuales como videos, shorts sobre todo, en cómo pensar de manera positiva, que es algo que incluso se puede escuchar muy fácil, pero también es difícil en ese aspecto. Y sobre todo eso fue lo que me ayudaba, material digital y el hecho de poder hablar con mis amigos, porque en sí en esa etapa hay un momento donde te cierras por completo y no le cuentas absolutamente nada a nadie. Y eso fue algo que me pasó. No quería que nadie se enterara sobre esto, quizá por el tema, por el hecho de que este tema se ha vuelto un poco tabú y quizá podían criticarme. Pero incluso a mis personas de confianza les platicaba esto y me sentía más apoyado. Y todos estos recursos me ayudaban a sobresalir de este pequeño problema. Claro, es otro recurso que es el apoyo social. Como lo dijiste, bueno, también encontraste ese refugio, ese pilar en tus abuelos, ¿no? Que te dieron ese soporte para vencer esta sensación o sentimiento de soledad. Y bueno, afortunadamente encontraste un buen refugio con amigos que te dieron buenos consejos, ¿no? Porque también si nosotros como padres no somos aliados de nuestros hijos y no les damos cierto espacio, cierto tiempo, en algún momento van a recurrir a algunos amigos. Y muchas veces los amigos no dan buenos consejos. Y he tenido casos, bueno, estuvimos en alguna entrevista, vamos a tener aquí otros invitados que hablan sobre este tema, y una de ellas nos decía, bueno, es que a mi hijo le decían los amigos, pues ya hazlo, ¿no? Ni te atreves, y lo retaban, ¿no? Entonces, pues no son buenos amigos ellos. Y en tu caso, qué bueno, que fueron mejores amistades, que te escucharon, que te apoyaron, y de alguna forma, pues lo usaste para catapultar a una salida. Cuéntanos un poquito de estos recursos audiovisuales, qué contenido tenían, qué mensajes daban, algún mensaje que digas, estas palabras, este mensaje, esta oración tal vez es la que me empujó, me dio más. Pues sí, lo que consumía de manera digital tenía que ver directamente con algo de identificación, que era en especial esto como de cómo identificar las emociones tan malas o el significado que tenía la ansiedad y cómo es que se podía presentar. Porque en sí la ansiedad también se refugia en este tipo de trastornos y al momento es difícil sobrepasar ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de contenidos que miraba ayudaban demasiado en cómo identificar y sobre todo cómo salir. Y es lo que me ayudaba. Incluso también tuve algunos profesores que me dieron una materia que la veíamos de manera psicológica, por así decirlo. Este profesor era psicólogo también y decía muchas cosas sobre la frustración y ese tipo de cosas y el cómo sobrellevarlas o cómo poder enfrentarlas. En mi caso no lo hacía por los problemas que me llegaba a presentar esto, pero sí fue de mucha gran ayuda en el hecho de poder aterrizar e identificar ese tipo de emociones. Ok, o sea que principalmente este material que te ayudaba a identificar estas emociones y también la ansiedad y cómo manejarla y en fin, todo ese contenido, pues a quien lo haya publicado, muchas gracias, ¿no? Porque ha ayudado, seguramente si te ayudó a ti, ha ayudado a muchas personas, ¿no? Pues sí, sí, sobre todo le ayuda a muchas personas. Y algo que también le hacía era ver el video y sobre todo cuestionarme si realmente eso era válido o era muy bueno ese contenido. Y sí, yo checaba por lo regular la caja de comentarios de cada video. Y sí, sobre todo había gente que se sorprendía por el hecho de ese tipo de contenidos. Como todo, había gente que odiaba por completo,
quizá a lo mejor la estaba pasando bastante mal y esto fue alguna gota que derramó, pero sobre todo así me daba cuenta si el contenido era bastante importante o no. Yo creo que, si me permites decirlo, Jorge, yo creo que hay un recurso que tal vez no te has dado cuenta, que tú tienes y que seguramente lo aprendiste ya sea con tu mamá o con tus abuelos, pero es este criterio que tienes. Tienes un criterio para identificar hacia dónde conviene ir y hacia dónde no. A pesar de que fuiste absorbido en alguna etapa por estas emociones, hay una parte en ti que te dice, por aquí no es, y eso mismo te fue llevando a hacerle un poco más caso a esta información que te iba a hacer mucho mejor, que te iba a hacer bien, y empezar a alejarte de esa. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, totalmente es algo que ya he escuchado varias veces y ese tipo de fuerza se la debo mucho a mi mamá. Espero me esté viendo. Y sí, ese tipo de fuerza se la dedico totalmente a mi mamá. Fue una persona, bueno, es una persona que tiene un criterio bastante sólido, que a pesar de lo que ha pasado en su infancia y en su etapa de adulto, pues ha podido sobrepasar este tipo de problemas. Y es algo que me llena a mí totalmente y me dan ganas de apoyar ese tipo de cosas. Sobre todo es eso. El criterio que he tenido es con base a lo que mamá ha pensado, a lo que he visto de mi madre y es totalmente algo grandioso. Grandioso ver que tengo una madre tan especial y sobre todo que me proporciona ese tipo de herramientas porque me hace sentir mucho mejor como persona y como amigo, porque también le ayudo a mis amigos en ese aspecto. Ok, vaya, pues son mensajes muy profundos. Creo que justamente por eso me llamó la atención invitarte a este programa, porque pude ver en ti esa parte, ¿no? Ese criterio que no es tan fácil ver en cualquier persona, ¿no? Y entonces era interesante escuchar tu opinión, más que habías vivido por esta etapa y cómo saliste adelante de ella. Y entrando a esto, me gustaría que hagas un mensaje para todos estos chicos que probablemente, ojalá que lleguen a ver nuestro video y que algo que puedas decirles para que les ayude, para que puedan cambiar un poquito este rumbo, aunque sea cambiar un poco la brújula de dónde están, hacia dónde van y cambiarla un poquito hacia el camino para encontrar una salida. Yo creo que eso les ayudaría bastante. ¿Qué mensaje les podrías dar a estos chicos? Claro, lo que a mí me funcionó totalmente fue el hecho de resistir un poco más. Tal vez escuche algo muy cortito, pero el resistir un poco más también te da ese aliento de superar sobre todo y de poder avanzar. Lo que también me sirvió fue expresar mis sentimientos en notas y eso fue algo bastante grande en mí. Es como un desahogo emocional. El hecho de poder expresar tus sentimientos en notas e incluso en notas de voz es bastante grande. E incluso también eso te deja una paz mental para seguir continuando en esto y sobre todo aguardar un poco más y si es posible buscar ayuda, que fue lo que hizo y gracias a las personas que me apoyaron en ese sentido, porque gracias a ellos pude pasar esto, pasar ese tipo de etapas y me siento muy contento de poder salir de esto. Aunque en sí la ansiedad todavía regresa, porque es algo que nunca se va a terminar, pues ya he aprendido a gestionarla de una manera mayor. E incluso al día de hoy, eh, no pasé por buenas cosas en este día, fue un poco difícil para mí por algunos problemas sociales. Y aquí es donde me pongo a pensar que el Jorge de hace un tiempo le hubiera costado demasiado trabajo sobresalir de ese tipo de situaciones. Pero a hoy en día que me doy cuenta de esta pequeña palabra de resiste un poco más, pues ha hecho un cambio impresionante en mí. Ok, pues es una frase muy, muy fuerte. Aguantar un poquito más hasta que le demos chance a estos recursos de empezar a tener su efecto, ¿no? Por supuesto que sí buscar apoyo, sí buscar ayuda. Este recurso que das de hacer notas, ¿no? Notas escritas o notas de voz, pues también es muy bueno, ¿no? Ayuda bastante. Muchas veces cuando estamos en esta situación de soledad, ni siquiera lo pensamos, pero allá afuera hay más de 10, más de 100, tal vez más de 1000 personas que estarían dispuestas a escucharte. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Bueno, cuando fue lo de los temblores, ¿no? ¿Cuántas personas desconocidas estuvieron ahí, ¿no? Dispuestos a ayudar, a salvar a quienes no conocían, a quienes nunca habían visto y a quienes ni siquiera sabían si existían. Pero ahí están. Entonces lo importante es aprender a buscar un poquito, ¿no? Resistir, como bien lo dices, ¿no? Aguantar, pero mientras aguanto también buscar esos medios, ¿no? Buscar ese apoyo, porque seguramente sí lo habrá. Y si de pronto un amigo me dice, ay, es que no tiene caso, ya hazlo o a ver, ni te atreves, pues a eso no hacerle caso. Creo que desarrollar un buen criterio para filtrar
qué comentarios son buenos, qué comentarios me conviene tomar y qué comentarios me necesito más bien desplazar o hacer a un lado. Pues sí, justamente algunos amigos o personas que se creen ser tus amigos también te llevan a ese tipo de cuestiones, sobre todo de que realices ese algo. Pero también uno con poquita conciencia tiene que darse cuenta que este tipo de personas no son amigos. El hecho de que te escuchen no quiere decir que sean tus amigos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo pensar en qué personas sí pueden ser tus amigos y qué personas no pueden ser. Al final del cuento, por lo que hemos estado pasando, hay gente que importa más la cantidad que la calidad de los amigos. Hoy en día es mejor pensar en esa calidad y no esa cantidad de amigos, porque al final del cuento muchos no van a estar a tu lado cuando tengas este tipo de problemas y solamente el que de verdad es tu amigo va a estar ahí y te va a poder ayudar, que eso es sobre todo lo que uno busca. Claro, sí, en los momentos más difíciles es cuando te das cuenta, ¿no? Y los que se quedan, esos son, definitivamente, ¿no? Y los que se van, pues qué bueno, ¿no? Ya, se limpió nuestra red social. Pues sí, muy difícil. Y algunos otros recursos, creo que me habías comentado por ahí que también el rap en algún momento te ayudó en estas situaciones. ¿Cómo el rap te pudo ayudar en eso? ¿Qué frases, qué situaciones que compartiste ahí o con qué conectaste que te ayudó? Ok, bueno, en general me refería a la música generalmente al gusto, Ok, pero sí, había una persona que se dedicaba a hacer ese tipo de música eh, y sobre todo envolvía sus sonidos y sus frecuencias de esta misma melodía con la letra, combinarlas con mi propia vida. Y eso también me daba algún tipo de desahogo emocional. Mucha gente critica a las personas que ven con audífonos y ese tipo de cosas, pero no se dan cuenta que esta música lo está ayudando a vivir. Y es algo bastante importante que jugó en mí. El hecho de que yo escuchara música y sobre todo que me sintiera identificado con ese tipo de música me ayudó sí, a salir de este tipo de problemas que tenía. wow, esa frase va para Twitter, ¿no? Me criticas por mis audífonos sin saber que esta música me está ayudando a vivir. Pues ya lo escucharon muy profundo, entonces igual si son chicos, jóvenes, chicas también hay jóvenes que están en esta situación, intenten también conectar con la música, ¿no? También son recursos que pueden ayudar, pero siempre el acompañamiento de un profesional, siempre recurran a las personas que realmente nos quieren, ¿no? Así nos vayan a juzgar, así nos vayan a criticar, hay que ir con papá, con mamá principalmente, ¿no? Y ya después vemos si un profesional, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo sea el caso, y por supuesto que echar mano de todos estos recursos que les estamos dando también, ¿no? Por supuesto. Pues muy bien, Jorge, me dio mucho gusto todo lo que has compartido y también para cerrar este programa, me gustaría que dijeras un mensaje para todos los papás que pudieran tener hijos que están en este camino. Tú ya lo viviste, ¿cómo podrías decirle a un padre que su hijo podría estar pasando por esta situación? ¿Qué recomendación le podrías dar para que se acerque con su hijo? O si el papá ya sabe que su hijo está en esta situación, ¿qué recomendación le darías? Pues justamente lo que a mí me gustó escuchar y sobre todo ver en vida fue el apoyo que me proporcionaba mi abuelo y mi abuela. Mi mamá en ese momento se encontraba salvando vidas y tratando de sobrellevar sus problemas económicos, pero lo que a mí me gustó es que me pusiera atención. Mis abuelos me ponían una atención impresionante, me hacían identificarme con una familia de verdad. Hoy en día mi mamá me da una atención grande, que es lo que también me gusta valorar. Y sobre todo es eso, que escuchen. Escuchar es muy diferente a criticar. El hecho de criticar tapa cualquier tipo de confianza entre mamá y hijo. Entonces, el hecho de escuchar y buscar una solución, ayudarlo a buscar una solución, es algo bastante grande y grato para aquella persona. En mi caso, mi mamá me ayudó con ese tipo de cosas y es como una inversión para mí porque me ayudó a crecer como persona. Sobre todo eso, crecer como persona y es algo que mucha gente lo ha visto. Y pues eso es lo que les podría decir, que escuchen, sobre todo que platiquen y escuchen, no que critiquen, que escuchen solamente. Algo muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ¿no? En cuanto un padre se siente a escuchar a su hijo, a ver cómo te fue en el día. Ay, pues es que le aventé tal cosa a fulanito. ¿Qué? ¿Por qué hiciste? No.
Hay que escuchar, hay que escuchar. Ya después veremos lo de las consecuencias, pero de entrada hay que escuchar. Y también creo que es muy importante si identificamos que en casa tenemos cierta distancia de nuestros hijos o hay muchos momentos en los que los dejamos solos, tal vez sea bueno sentarnos un momento para platicar con ellos. Muy bien, pues un programa muy, muy interesante, muy fuerte, pero también muy enriquecedor y seguramente muy, muy funcional para quienes puedan escucharlo y les pueda servir de algo. Pues me gustaría que cerráramos con un comentario final. ¿Qué te pareció la experiencia, venir al programa, el mensaje que diste? En general, ¿qué te pareció? Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Es algo nuevo bastante para mí porque no había hecho esto y pues aparte de ello me ayuda a pensar que sí he crecido demasiado como persona. Mucha gente que me rodea me lo ha dicho y eso es bastante grato porque incluso una amiga me dijo que ya es como si no me conociera, ya no reconoce al Jorge de hace 3 años. Eso es algo que me quedó grabado en mi cabeza, pero muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, el gusto es mío. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir tu historia de vida, lo cual no es nada sencillo. Gracias por compartir los recursos, lo que pudiste aprender en ese camino. Esta es tu casa. Cuando gustes, pues aquí estará abiertas las puertas para ti. Y también, pues, finalmente el compartirlo con más gente. Mientras con más gente lo compartas, pues funciona como terapia, ¿no? Al final de cuentas. Pues muchas gracias. Y bueno, esta fue una emisión más de su programa, donde ya saben que todo lo vemos con psicología.